Y eso es lo que tenemos que aprender ahora. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un lujo o una necesidad? Hoy en día, en este tiempo, donde tenemos que decidir, tenemos que saber si la iglesia es un lujo o una necesidad. Y vamos a ver la diferencia. Y vamos a saber qué es lo que nosotros necesitamos saber como iglesia. Un lujo es algo que nosotros compramos cuando hay un excedente. Cuando nosotros tenemos en exceso nuestros ingresos, nosotros compramos lujos. Esa es la forma. No puedo comprar lujos cuando estoy en necesidad. Entonces los lujos pueden ser adquiridos cuando hay un exceso de ingresos. Pero la necesidad yo la voy a comprar sí o sí. Porque la necesidad, vamos a ponerle alimenticia. Usted va a comer sí o sí. Ahora cuánto coma, cómo coma, eso es otro negocio. Sino que quiero comparar que la necesidad es algo que yo tengo que hacer. No depende de mis ingresos. Los lujos dependerán del ingreso. Entonces la iglesia es una necesidad, no es un lujo. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia la necesitamos para poder vivir. La iglesia es el pan de cada día. La iglesia es la necesidad de todos los días. Pero hoy en tiempo de crisis pareciera que fuera un lujo. En el concepto que acabo de darle, ¿no es cierto? La iglesia la necesito. Necesito la iglesia. Tenemos que entender eso. ¿Por qué la necesito? Ahora vamos a hablar por qué la necesito. Pero tenemos que entender que la iglesia no es un lujo. La iglesia es el lugar más seguro. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque no quiero contagiarme. Está bien, ese es un principio. Está aislado. No va a ningún lado. Yo me he pasado 15 días en mi casa aislado. Pero no porque me estaba cuidando, sino porque en mi casa de 6 personas, 5 tenían COVID. Mi esposa, mis 2 hijas, mi cuñada que está de viaje, vino de vacaciones, y mi suegro que está con nosotros. Los 5 estaban con COVID, menos yo. Menos yo, gracias a Dios. Me tenía cubierto por un propósito, ¿no es cierto? Por algo. O tengo muchas defensas, o Dios tiene un propósito conmigo ahí y no quiere que me enferme. Pero lo cierto es algo, y miren ustedes, de ellos 5 que estaban ahí, ninguno se contagió en la iglesia. Y durante todos estos meses, yo escuché muchos meses donde me decían, cuidado con lo que estás haciendo. No te arriesgues, me decían. Iban con los pastores, íbamos a entregar víveres en lo peor de la cuarentena rígida. Íbamos a las casas, estábamos llegando y me decían, cuidado. Vamos a abrir la iglesia, no la abrimos con 30%, sin 30%, ¿cómo lo apartamos? ¿Cómo hacemos? Un montón de cosas recibí durante todo este tiempo para cuidarme. Y mi familia se infectó, pero no en la casa de Dios. Entonces tenemos que saber dónde está ahí. Muchos de ustedes están retornando a la iglesia después del COVID, ¿sí o no? ¿Sí? Muchos están retornando y no se infectaron en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Dónde se infectaron? La mayoría en el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque no dejaste de trabajar. Dejaste de ir a la iglesia, pero no dejaste de trabajar. Yo aquí delante del Señor, delante de ustedes, no dejé de trabajar yo y no me infecté en mi iglesia, donde trabajo, donde es mi trabajo para el Señor. Hace unos minutos atrás estaba hablando ahí con mi hijo Luis Carlos y le estaba mostrando mis certificados de trabajo. Tengo muchos certificados de trabajo, tengo muchas cosas. El día, ¿cuándo fue? Viernes, estuvimos viernes en el hospital de La Pampa, la isla, ¿ya?
No, este viernes. Este viernes estuvimos en La Pampa bendiciendo la reinauguración de los quirófanos. Estuvimos ahí con mi hija, con Ana María, ¿ya? Bendiciendo, ungiendo esos quirófanos. Y estábamos en el hospital de La Pampa, que es del COVID, pero estábamos en el lugar más aséptico, o sea, donde no hay nada ahí. Estaban los quirófanos, teníamos que vestirnos de astronauta para estar ahí adentro. Y estábamos ahí. Y Anita me presentó, ¿no? Ahí dijo quién era su pastor y comenzó a presentar y habló algo de los títulos que yo tengo. Y es bonito escucharlo, pero todo eso lo dejé por causa del Señor, de su iglesia. Todo eso lo dejé a causa de la iglesia. Le estaba mostrando a Luis Carlos todo lo que estudié en el camino que yo iba en lo profesional. Yo dejé una vida profesional exitosa, mi esposa también, para seguir en la iglesia, para ir a la iglesia. Yo me pongo delante de ti, no es para hablarte quién soy yo. Yo soy un simple siervo de Dios. Pero hay algo atrás mío, ¿no es cierto? Hay algo detrás mío. Hay algo que yo he hecho, es algo que yo soy. Y cuando ella me estaba presentando, ahí había algo. La gente que estaba ahí, los doctores que estaban ahí, las enfermeras que estaban ahí, los anestesistas que estaban ahí, estaban escuchando que había alguien ahí. Pero yo decía en el interior, ese alguien dejó todo eso para seguir la obra del Señor. Para seguir la obra del Señor. Porque yo podía haberme quedado cómodamente ahí. Podía haberme quedado en eso. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la obra de Dios es más importante. Le estuve mostrando a Luis Carlos. Le estuve mostrando los certificados, las cosas que yo iba. Y yo le decía, yo iba en esa empresa secular, pero iba con freno de mano. ¿Saben por qué? Porque yo no quería que los mismos directivos de la empresa tengan una expectativa en mí de poder ser yo uno de los gerentes de esa empresa. Porque yo no aspiraba a ser el gerente de esa empresa, yo aspiraba a ser pastor. Y esa era mi diferencia. Por eso andaba con freno de mano. Y yo lo vi ahí. Ahora cuando estaba viendo, yo hice un curso de capacitación en un software de manejo de proyectos. Y vino un peruano a hacer este curso. Y este curso era para irse a San Cristóbal. Ustedes conocen la mina San Cristóbal. Estaba construyéndose la mina San Cristóbal en aquella época. Y vino para todos los interesados para poder ir a San Cristóbal a manejar el proyecto de la empresa en San Cristóbal. Y entonces las empresas grandes de aquella época como Bolinter, IST, Bolser, Apolo Bolser, donde yo estaba, hicieron ese curso. Y me metieron, yo no quería, pero me metieron, porque yo no quería irme a San Cristóbal. Yo no quería irme lejos de mi familia. Yo no quería irme lejos de mi iglesia. Pero me metieron. Pero ahí yo me di cuenta que seguía con el freno de mano. Porque podía haberme capacitado en ese proyecto. Y podía haber ido. El otro que fue de mi empresa ha estado trabajando muchos años allá. Pero ese no era mi propósito. Yo no quería trabajar allá. Entonces, ¿dónde quería estar? En mi iglesia. Quería estar en mi casa. Quería hacer la obra de Dios. Entonces yo le hablo de esto, ¿saben por qué? Porque yo quiero que ustedes comiencen a tener algo en su ser que diga, yo amo mi iglesia, yo quiero la obra. Dios me hizo un profesional, Dios me hizo un técnico, Dios me hizo un empleado, Dios me hizo lo que me hizo, pero me hizo con un propósito, hacer la obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tiene que estar en nosotros. Yo le digo eso, yo desde joven fui un líder. Desde joven quería ser un líder, desde joven que aspiraba a ser un líder. Pero cuando me convertí a mis 31 años, dejé de aspirar las cosas del mundo para aspirar las cosas del reino. Del reino. Del reino.
Aquí hay personas que conocen mi familia, como el pastor Cacho, Hugo, ¿no es cierto? Saben de la vida política de mi padre. Sabe que estábamos todos los hijos queriendo seguirlo. A mis 17 años ya yo había hecho cursos de procedimientos parlamentarios, porque aspiraba para allá, aspiraba a la política, quería entrar ahí, quería hacerlo eso. Pero a los 31 años Dios me dijo: yo no te fundé, yo no te creé, yo no te hice un propósito para el gobierno de este mundo, te hice un propósito para el gobierno de mi reino. Y ahí cambié mis aspiraciones. Esto no he podido entrar a la prédica porque yo no quería hablar de mí, pero por lo visto algo está ahí. Algo tiene que haber ahí. Y yo lo entiendo, ¿saben por qué? Porque si yo voy a hablar de una necesidad de la iglesia y yo no la tengo, y yo no soy testimonio, y yo no soy testigo de un sacrificio sobre lo que voy a hablar, de nada me sirve, ¿no es cierto? Siempre les digo, fácil es predicar desde aquí. Lo difícil es hacer lo que predicamos. Entonces ahí hay momentos, yo sé, este tiempo ha sido duro. Había una palabra de que íbamos a pasar un tiempo duro. Con mi esposa hemos pasado un tiempo duro. Estar con toda esta enfermedad, con esto que estamos pasando. Mi padre está entre la vida y la muerte ahorita. Mi padre está ahí. Estamos orando, solo Dios para que lo levante. Pero seguimos en la brecha. Pero seguimos mirando a Cristo. Me la pasé toda la noche el otro día cuidando, acompañando, y en ese tiempo haciendo las cosas del Señor, con mi computadora ahí, trabajando, haciendo, o sea, en todo tiempo. No es fácil estar acá adelante, no es fácil. Los desafíos no son fáciles, las pruebas no son fáciles. Si usted tiene prueba, imagínese yo. Si usted tiene un compromiso, imagínese el mío. Y las pruebas vienen de acuerdo a qué? Al compromiso. Yo cada vez que digo, venía con mi hija hablando en el camino y le digo, es que no quiero lanzar eso porque ya sé que viene la prueba. Porque yo conozco cómo funciona el reino. Sé cómo vienen las cosas. Entonces muchos de nosotros en este tiempo de dificultad queremos seguir haciendo lo que queremos seguir haciendo lo que nos satisface, pero no tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, pero lo que Dios tiene es algo mayor, es algo más satisfactorio, es algo más grande, es algo más hermoso, es algo precioso. Yo soy constructor y hay una cosa que me encanta, es ver algo que construyo. Algo que construyo, no hay satisfacción más grande que ver algo que has construido. Y me da, pero cuando veo una vida restaurada, cuando veo un matrimonio restaurado, cuando veo a alguien que ha sido restaurado, no hay obra más hermosa que la que Dios te muestra. No hay satisfacción más grande que la que Dios te da cuando es una persona la que ha sido restaurada, la que ha sido construida. Entonces tenemos que cambiar. ¿Y eso desde dónde? Desde tu iglesia. ¿Cuál es tu compromiso con la iglesia? ¿Cuál es tu compromiso? Vamos, los domingos yo voy y así me ve el pastor y estamos. Si tú vienes porque quieres que yo te vea, no viniste con el propósito. El único propósito para venir a la iglesia es venir a agradar al Padre. Es por Jesús. Es por Jesús. Porque hay muchos que vienen con la idea equivocada a ejercer su liderazgo. Y cuando no te dan el liderazgo que esperas, pues te vas. ¿Sabes por qué? Porque no llegaste a la iglesia por Jesús, llegaste por tu necesidad. Entonces, hoy vamos a distinguir. La iglesia es una necesidad, no es un lujo. Todos nosotros necesitamos de la casa de Dios. Hay mucho que yo te puedo hablar y te voy a hablar Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues preso en el Señor
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es iglesia. Esto es iglesia. Digno de la vocación con que fuiste llamado. Hay una vocación. Si tú estás aquí es porque tienes una vocación. Pero yo quiero ser un miembro nomás. Falso, mentira de Satanás. Si tú estás aquí es porque tienes una vocación. Vocación, escucha bien. La vocación usted no la compra. La vocación usted no la estudia. No sé si alguien ha hecho un test vocacional en el colegio. Al final del colegio te hacen un test vocacional para saber qué profesión vas a tomar. ¿Cómo puede ser que con unas cuantas preguntas sepa alguien qué profesión vas a tomar? ¿Sabe por qué? Porque hay una vocación, porque hay un don, porque hay un propósito dentro tuyo, y lo único que tú respondes es lo que está dentro tuyo que Dios ha puesto. Eso es vocación. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que nuestra vocación es el llamado. Es el llamado con toda humildad y mansedumbre. Entonces, por favor, yo cuando hablo de mí aquí lo hago con mansedumbre, con humildad. No lo hago por decirte quién soy yo. Es lindo hacerlo. Si no, sería hipócrita decirte, ay no, cuando hablan bonito de vos, ay, te enojas, te gusta, ¿no es cierto? Diga a quién le gusta que hablen bonito. Y no hay cosa que más me disguste que hablen mal de mí. ¿O no? ¿O soy yo nomás ese orgulloso, egocéntrico, que no me gusta que hablen mal de mí? Cuando hablan mal de usted se enojan, ¿no es cierto? No le gusta. A nadie nos gusta que hablen mal. Porque tenemos sacrificio, porque tenemos esfuerzo. ¿Usted qué cree? Cuando dicen la gente, dice, los pastores se roban los diezmos. ¿Usted cree que a mí me gusta? Sí, ¿verdad? Me pongo yo también, ¿no? Pues, ¿no es cierto? ¿No te gusta que hablen mal de uno? Entonces nosotros tenemos que entender que soportando con paciencia lo uno contra otro, con amor. O sea que cuando hablen mal de mí me voy a enojar, pero tengo que actuar con amor. Qué cosa más difícil, ¿no? Qué cosa más dura. Si me enojo, pero mi reacción tiene que ser con amor. Y solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todavía tengo que guardar paz con el que me ofende. Guardar paz con el que me insulta. Eso es ser cristiano. Pero muchos no aguantan ni siquiera los insultos del esposo o de la esposa. ¿De acaso se insultan? Son los que más insultan. ¿O no es así? O dígame usted que pasa 8 horas con su jefe y lo anda insultando todo el día. Lo botan en el día, ¿no es cierto? Entonces tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es la iglesia. ¿Qué más es la iglesia? 1 Corintios, capítulo 12, del 12 al 17. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Eso es la iglesia. Un mismo Espíritu. Pero todos estamos en nuestra necesidad. Cuando yo estoy en mi oficina y alguien viene y me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo necesito esto, que yo he visto esto, que yo creo esto, que la iglesia, que lo otro, que aquí, que más allá, que esto y lo... Yo ya sé que esa persona perdió el propósito. O nunca estuvo por Jesús, estuvo por sus objetivos. No confundas tus objetivos con el propósito de Dios. Tus objetivos deben estar supeditados al propósito de Dios. Y cuando tú lo haces eso, no hay problema. Porque hay gente que año tras año está en la iglesia, está en el liderazgo, está haciendo, está ahí. Pero usted cree que no es fácil. Ministerio de alabanza complicadísimo. Andan ahí y ¿sabe quiénes son los que permanecen?
los que vienen a cantar para Dios, los que vienen a tocarle a Dios, porque los que vienen por su ego están ahí conflictuados. Ay, no me pusieron. Ay, me pusieron el turno de la mañana. Ay, me pusieron el turno de la noche. Ay, me pusieron no sé qué. Ay, me pusieron este. Ay, que la guitarra está más atrás. Ay, que la batería está más arriba. Cuando estamos por nuestro propósito, todo nos va a incomodar. Yo siempre le digo a las personas, ¿saben por qué estoy aquí? Porque nunca miré. No miré traición, no miré desánimo, no miré ingratitudes, no miré. Porque el día que lo miro, yo me voy a criar vaca nomás. Me voy a construir, así le digo, ¿no? Al final la vaca lo único que quiere es cornearte, nada más. ¿Ah? Y si te alejas de los cuernos no pasa nada, ¿no? ¿Ah? Pero en cambio, por acá, por allá, no sabe uno, ¿ah? Por todos lados anda así mirando. Entonces, ¿cuál es tu propósito? De beber un mismo espíritu. ¿Se imagina que todos bebiéramos el mismo espíritu? Todos igualitos. Seríamos comunistas y tampoco da, ¿no? Somos diferentes, sí. ¿Qué dijo ahí? Somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. La mano tiene que ser mano. La mano no quiere caminar, la mano quiere agarrar. Pero no, hay manos que quieren caminar y hay pies que quieren agarrar. ¿Ah? Y hay cabeza. Bueno, no digo ya eso ya. ¿Ah? Entonces, imagínense si comenzamos así, pero mucho hay así. El propósito de la iglesia es unir a personas diferentes. El propósito de la iglesia es unir talentos, es unir dones, es unir lo diferente. Si todos fuéramos piernas, ¿qué hacemos ahí? ¿Ah? No podemos hacer nada. Tenemos que ser un cuerpo diferente, cada uno en su función, pero cada uno contento. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo podemos lograr? Ahí está Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire este pasaje, a ver, póngalo ahí para que yo lo pueda ver, porque es cortito y es un resumen de lo que es la iglesia. Hechos 2:42. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tenemos que ser? Discipulados. Tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que nosotros seamos. Esta es la clave de una iglesia. La iglesia necesita de discípulos. Por eso la nueva visión que tiene este ministerio habla de discípulos. La visión de ahora es discípulo inicial, discipulado inicial, discipulado intermedio y discipulado de tercer nivel. Tenemos 3 niveles: el inicial, el intermedio y el avanzado. Este sábado tenemos una convención con todas las iglesias y ahí voy a presentar la nueva visión. Ya he presentado más o menos al liderazgo, ya vamos a presentar a la iglesia todo lo que está, y a partir de ahora vamos a correr la nueva visión del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Una visión propia, tomando lo bueno de las visiones apostólicas y proféticas que se están manejando del Rey Jesús, de Cash Luna, de Castellano, de todos los que están llevando una visión, tomando lo bueno. Dice la palabra de Dios: toma todo, desecha lo malo, retiene lo bueno. Entonces estamos tomando lo nuevo, lo bueno, estamos colocando nuestra experiencia, estamos viendo lo que nos ha servido y vamos a cambiar la esencia de lo que el ministerio tiene que tener. Entonces nuestro ministerio va a comenzar a funcionar este año. Ya se hubiera lanzado en diciembre, pero el rebrote otra vez nos perjudicó, pero estamos ahí. Teníamos que hacer la convención en diciembre, la estuvimos postergando, así que ahora hemos decidido hacerla por Zoom, y la vamos a hacer por Zoom, y ya en marzo tal vez la haremos presencial con todos los pastores.
Pero ya ahora vamos a determinar y vamos a avanzar, porque no podemos estar detenidos, porque esta pandemia lo único que hace es detenernos. Así que no nos vamos a detener, vamos a avanzar, vamos a empezar ahora. Así que desde ahora empezamos a mover la iglesia. Así que vaya a moverse, vaya a hacerlo, comienza a moverse. Mire, ahorita la casa está llena en este primer servicio. En los últimos domingos no estaba. ¿Y sabe por qué? Porque no hay un compromiso. Yo sé que algunos no podían venir por el COVID, ¿no es cierto? Porque estaban guardando. Pero la mayoría de ustedes no vino. ¿Sabe por qué? Porque estaba lloviendo. ¿Así es o no es así? ¿Ah? Hasta ahí no llegábamos, hasta donde está la cámara el anterior domingo a esta hora. Y la única diferencia que yo veo del domingo pasado ahora, ¿qué era? Lluvia. Pero el lunes siguió lloviendo, pero usted estaba trabajando, ¿no? Ah, para el trabajo sí. Al trabajo me pongo impermeable, me pongo paraguas. Perdón que sea así, pero tengo que ser así. Y si le duele a usted, no hay problema. Sacúdase, aguántelo y no lo vuelva a hacer. Es que para ir a trabajar yo me pongo impermeable, me pongo bota, me pongo paraguas. ¿Ah? Una de las fotos famosas en junio fue una enfermera en su bicicleta en plena agua. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué había en esa mujer? Compromiso. Compromiso. ¿Se la imagina la misma de venir a cantar? Ay, no se va a fregar mi garganta. Pero esa iba a sanar, iba a curar, iba a estar cuidando enfermos. ¡Qué compromiso! Yo lo aplaudí y dije, esta es la foto del año. Yo lo dije, yo estaba ahí. Ese día me tocó viajar al campo y tuve que ir con el agua a media llanta que se rebalsó en Guapilo. Por eso me acuerdo bien. Tuve que estar esperando y que baje un poquito hasta que pude pasar. Hay compromiso. Entonces, si hay un compromiso para trabajar, ¿cómo no más en la casa del Señor? ¿Cómo no más en la casa del Señor? Tenemos, ¿para qué? ¿Para qué y por qué? Efesios 4:14. Mire, Efesios 4:14. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué le estoy hablando así? Porque esta pandemia me habló así. Esta pandemia está duro. Se están yendo gente amada. ¿Y sabe qué? Se están yendo al infierno. Porque ustedes no evangelizaron a esa persona. Porque yo no evangelicé a esa persona. Y muchos se están yendo al infierno. Usted tiene que estar ahí. Mire lo que dice. ¿Para qué necesitamos la iglesia? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Mucha gente dice, ¿y cómo es tu iglesia? ¿Qué visión tiene tu iglesia? Ah, es apostólica y profética. ¿Y qué es eso? Ah, es eso pues. ¿Ah? Porque no sabe qué es eso. No puede explicar que es apostólico y profético. Claro, porque no vino un discipulado. Claro, porque no hizo. ¿Cuál es el inicial? Vamos a tener 5 cursos básicos. Vamos a tener el discipulado de líderes para ser líderes de casa de paz, para ser mentores, para ser liberadores, para formar intercesores. Ese va a ser el intermedio. ¿Y cuál es el tercer nivel? El CLS, el Centro de Liderazgo Sobrenatural. Usted quiere saber qué es lo apostólico y profético. Usted debe saber cómo se mueve su iglesia. Tiene que estudiar. Tiene que estudiar. No hay otra. Tiene que venir. Tiene que hacer los cursos. Tiene que estudiar. Tiene que leer. Tiene que leer la Biblia. ¿Sabe cuál es el propósito para este tiempo? Leer la Biblia. Porque la gente está dejando de leer la Biblia. Porque todo se ha vuelto cómodo. Tenemos que volver a la Biblia. El origen es de la Biblia. Por eso uno de los cursos básicos es descubriendo la Biblia.
Descubriendo la Biblia es ahí. Mucha gente se enfría. ¿Sabe por qué se enfriaron en esta pandemia? Mucha gente porque no conoce la Biblia, porque no conoce la palabra. Mucha gente no ha sido transformada. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la palabra, no conoce la Biblia. En cualquier dificultad, en cualquier tentación caen. ¿Saben por qué? Porque no hay principios, fundamentos bien establecidos en sus corazones. Necesitamos una iglesia poderosa. Los tiempos están difíciles y la iglesia es poderosa. ¿Y cuál es la iglesia poderosa? Es una iglesia llena de discípulos. Discípulos. Creyente, yo soy creyente, yo acepto a Jesús como mi Salvador y ya soy creyente. Yo me bautizo y ya soy creyente. Pero para ser discípulo tengo que estudiar, tengo que andar al lado de Jesús. ¿Cómo ando al lado de Jesús? Discipulándote. ¿Sabe una cosa? En esta iglesia tenemos un montón de maestros. Yo analizo y hay un montón de maestros en la iglesia. Necesitamos discípulos, gente que quiera ser enseñada. Los maestros están aquí. Hay de todo nivel. Maestros que quieren ser maestros, maestros que desean ser maestros, maestros titulados, consagrados, maestros que reciben premios en lo secular, en la universidad. ¿O no tenemos maestros así? Tenemos maestros consagrados en la iglesia. Pero si ellos están ahí y no hay discípulos, ¿a quién le va a enseñar? ¿A quién le va a enseñar? Cuando yo estaba haciendo las normas y digo, ¿cuántos sería lo mínimo para abrir un curso? Entonces yo digo unas 10 personas. ¿Sabe por qué? Porque es difícil para el maestro tener unos cuantitos, ¿no? El maestro quiere abarcar más, ¿no? ¿O no es así? Mientras más llena el aula, ya mejor. Pero ¿sabe cuál fue la alegría? Cuando me dijeron, desde 3 ya da, ya sirve. Con 3 ya vale el sacrificio del maestro para enseñar a 3. Eso es desprendimiento. Nuestros maestros están dispuestos a venir a enseñarle a 3. ¿Dónde están los discípulos? Aquí no hay alumnos, aquí hay discípulos. Alumnos hay en el colegio, alumnos hay en la universidad. Aquí son discípulos. Tenemos que ser discipulados. ¿Para qué la iglesia? Para discipular. ¿Para qué la iglesia? Para enseñar. Entonces, ¿para qué la iglesia? Para que no anden por doquiera de doctrina y estratagemas del demonio. El demonio les sopla un poquito el oído y ya caen. ¿Saben por qué? Porque no tienen fundamento. Porque la persona fundamentada dice, te reprendo, Satanás. Sabe de dónde viene esa voz, sabe de dónde viene ese concepto, sabe de dónde viene ese principio, porque conoce los principios de Dios. Y cuando no está en los principios de Dios, es del Satanás. Porque así es nomás, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué es lo que está hablando? Es una estructura de iglesia. Dios estructuró su iglesia. ¿Para qué es la iglesia? Para venir a estar estructurados y poder funcionar bajo una estructura. Dios no dijo, venga, júntese debajo del árbol y haga lo que quiera. No, Señor. Dijo, hay una iglesia para ustedes. Hay una iglesia con apóstoles. Hay una iglesia con profetas, con pastores, con maestros. Hay una iglesia ministerial que te va a dar todo lo que tú necesitas. Entonces necesitamos esa iglesia. Esa iglesia poderosa. Esa iglesia que trabaja en unidad. Pero en el versículo 13 de 4:13, ¿qué dice 4:13? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe? Con los 5 ministerios trabajando exactamente cada uno en su llamado. Así vamos a llegar ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas visiones? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué aquí, por allá, por esto, lo otro? ¿Sabe por qué? Porque no está trabajando en los 5 ministerios.
Porque aquí la palabra dice que para llegar a la unidad de la fe hay que trabajar los 5 ministerios. Entonces usted va a una iglesia y dice, no, aquí somos pastores. Usted va a la otra y dice, no, aquí somos apóstoles. La otra, aquí somos evangelistas, aquí somos maestros, aquí. Cuando no trabajan los 5, no hay unidad. Y cuando no hay unidad, no hay conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué no hay conocimiento del Hijo de Dios? Porque no hay discipulado. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no hay discipulado? Y a un varón perfecto a la medida de la estatura. Imagínense el desafío. Usted tiene que ser un varón, una varona perfecta. ¿Te imaginas? A su esposa sujeta en el Señor. Pero si usted no es sujeto en el Señor, ¿qué va a hacer su esposa? O viceversa. Hay mujeres que vienen a llorar por el esposo aquí en el altar, pero si no se sujetan ni al líder, ni al pastor, ni al líder de red, ni al líder de la casa de paz, ¿qué se va a sujetar el esposo? A Dios. La cabeza tiene que sujetarse. ¿A raíz de qué? De que usted se sujeta a Él. Tenemos que saber. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerda? De la comunión con otros. ¿Qué más era? Del partimiento del pan. La Santa Cena es un objetivo de la iglesia. La iglesia está para que compartamos el pan juntos. Ahí viene, porque yo recibí del Señor lo que he entregado, lo que he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan, tomó el vino y dando gracias, ¿no? Todo eso no es un rito. La Santa Cena no es un rito. La Santa Cena es un partimiento del pan, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, para que estemos unidos uno con otro. Y hay hermanos que entran y no se saludan. Estoy mancha con el hermano. No lo miro. Habló para mí. Oiga, si yo no saludara a los que hablaron para mí. Si yo no los mirara. Imagínense, a veces me encuentro con gente y me dice, ¿qué pasó? Ay, es que usted no me dio importancia cuando yo... Ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque no me di cuenta, porque no supe. A veces entro ahí con la cabeza en 1000 cosas a la iglesia y si saludo a todo el mundo no llego aquí adelante. ¿No es cierto? A veces pasa eso. Pero si usted vino para que yo lo salude, estamos fritos. En lenguaje coloquial. Esto es lo que necesita una iglesia: el conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto. Cuando nosotros venimos por conocer a Dios, no venimos a conocer al amigo, no venimos a conocer novia, a conocer esposa. La iglesia no es para conocer esposa y esposa. Usted sabía, ¿no? No es para conocerlo. No, Señor, no es para eso. Es para encontrarlo. Lo va a encontrar. Pero si vino buscando eso, no lo va a encontrar. No es ese el objetivo de la iglesia. La iglesia es para que usted ande en el Señor. Y otro que dice que la iglesia primitiva oraba uno por otro. ¿Sabe cómo creció la iglesia? Orando uno por otro. Y la gente venía en su necesidad. La gente vendía todo y se iba a las catacumbas. Mucha gente dice, entonces voy a vender todo. Oye, recién vi una noticia: pastor hace vender a todo mundo sus cosas porque era el fin del mundo. Así que todo el mundo vendió las cosas, lo trajo ahí, el fin del mundo, lo dejó ahí con el fin del mundo y desapareció el pastor. Fue el fin del mundo para ellos, fue pues. Porque no conocían la palabra. La gente vendía todo y se iba. ¿Sabe por qué? Porque tenían que andar en las catacumbas, porque estaban perseguidos, porque la iglesia estaba perseguida, porque el que se convertía le quitaban todo, porque el que se convertía lo mataban, lo mandaban a los leones. Hoy en día usted se convierte y más bien está de moda. Sí, cuando yo me convertí, eran solamente los indeseables, los de los canales. Pero no de televisión, sino de acá, del segundo anillo.
¿Ah? ¿No? Eso eran los miserables. Eran los cristianos. ¿O no era así antes? ¿Ah? No, ahora es moda, es cool. Ahora es facilito ser cristiano. Es más, hay uno que dice, soy cristiano, para que la gente crea que tiene moral alta. Sí, lo usan para la política, lo usan para todo ahora. Ahora es fácil ser cristiano. En la época primitiva te mataban. Ahora hay que morir también, pero al yo. Morir a tus necesidades y buscar la necesidad de Dios. Esa es la iglesia. Esta es tu casa. Este es el lugar más seguro. Es tu lugar. El lugar donde está Dios. Es el lugar donde está tu seguridad. La iglesia es donde tienes que estar seguro. Es donde vienes a buscar la presencia. Es donde vienes a encontrar la presencia. La iglesia es el refugio del necesitado. La iglesia es amor. La iglesia es unidad. La iglesia es espíritu. Eso es la iglesia. Entonces vamos a satisfacer nuestras necesidades como ¿qué? Como miembros de la iglesia. ¿Qué eres tú? Miembro. Hay muchos pasajes. A ver, anótatelo para que estudies en casa. Ya hablamos de Hechos 2:42, que es la clave. Hechos 12:5. Hechos 12:5. Filipenses 1 del 3 al 4. Si estás anotando, poné FIL y ya Filipenses, abrevialo. Aprenda a abreviar. Hay cada cosa de abreviaciones que yo veo ahí. Dice, ¿no? En vez de Timoteo es TI nomás. Otro pone TM. ¿No? Hay que aprender. Filipenses 4 del 6 al 7. Efesios 4:32. Primera de Tesalonicenses 1 TE, ya está. No es telanocienses, no es eso. Es ya me chipó ya. ¿Para qué me meto donde no debo? Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Juan 3:11. Santiago 1:27. Hechos 20, todo el 20, léalo. Romanos 15:26. Hay muchos versículos que hablan de lo que es la iglesia, de lo que tiene que ser la iglesia, de la necesidad de la iglesia. Comienza a estudiar lo que es la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer familias de creyentes. ¿Qué es creyente? Ahora dice, es que él es creyente. Hay otro que dice, es que él es hermano. Cuando dice hermano es que es evangélico, ¿no? Sí, él ya es hermano, dice. ¿Y qué era antes, digamos, no? Creyente, eso es lo que somos. Porque creemos. Pero tenemos que conocer el Dios que creemos. Si no, vamos a estar ahí fluctuante, como niños fluctuantes. Te dicen una cosa y lo crees, te dicen otra cosa y lo crees, te hablan de mal de y lo crees. ¿Por qué? Porque no conoces. Entonces el creer a través de la iglesia, nosotros somos tomados con nuestras personalidades, nosotros somos tomados con nuestro propósito, porque somos un cuerpo, así que mano y aprende, agarra, haz ejercicio para agarrar con fuerza. No quieras caminar, mano. No quieras caminar. Porque si vas a caminar de cabeza, ¿no? ¿No? Con las patas para arriba, pues, ¿no? Para caminar de mano, con las patas para arriba. No vas a caminar lejos. Te vas a caer, te vas a volcar. Entonces esa es la pauta que nosotros debemos hacer. Y finalmente, la iglesia también estamos llamados a mostrar honor, honra, gloria. Entonces nosotros tenemos que demostrar honor, gloria, honra. Nuestra vida tiene que ser una vida de demostración. La iglesia es para que demostremos. La iglesia es para que estemos unidos. La iglesia es para que estemos en la iglesia haciendo un propósito y dando honor y gloria a nuestro Dios. Pero nuestra vida tiene que mostrar. No podemos ser verdaderos cristianos si no operamos en el ejemplo. No es fácil esto.
No es fácil, nos enojamos, nos resentimos. Nuestro corazón engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Él ya nos conoce, pero ¿sabe qué tenía David? Lo que tenía David era un corazón conforme a Dios, porque se arrepentía. David se arrepentía de lo que hacía. David meditaba lo mal que hacía y David restituía. Este es el tiempo de restitución. Así que levántate y dile: Señor, yo quiero ser un discípulo de tu iglesia.